Pues llovieron las preguntas para ti en Twitter, César. Fíjate, voy a empezar por una que es más bien personal. Iván Boy dice, dice que te haga una pregunta bajo juramento. ¿Qué es lo más sagrado para ti? ¿La Constitución? ¿La Biblia? No, mi familia. Bueno, a ver, por tu familia dime esto. Dice, quiero hacerle una pregunta bajo juramento. ¿Alguna vez ha robado, desviado o permitido un acto delictivo? Nunca. Bueno, Iván ya te contesta. Servayel te pregunta, ¿cómo pretende el PRI aparentar honestidad si en su ADN tiene la corrupción y la deshonestidad? No, yo creo que eso forma parte de algunas expresiones que a fuerza de repetirse parecen ciertas. Yo creo que en la historia de un partido con 84 años de vida, pues hay claroscuros y en algunos tiempecitos más oscuros que claros. Sí, ¿como cuál? A ver, siendo autocrítico. No, bueno, pues episodios, no quiero referirme a personas, yo creo que nadie atenta contra sí mismo, pero ha habido episodios de personas cuya conducta está asociada con el PRI. Debo decir, en defensa del PRI formal, del PRI institucional, que el PRI no ha hecho nada para que haya cosas indebidas. Hay priistas que se han equivocado. Claro, me queda claro que ante el imaginario colectivo dice esto lo hizo el PRI, como también y me apercibo de ello, cuando hay un acierto del gobierno, el PRI puede decir, ese gobierno se originó en el PRI. Diríamos que hay que cargar con todo, con lo bueno y con lo malo. Yo creo que nosotros tenemos que en los hechos evidenciar que estamos transformándonos y que si hay, lo dije hace rato a propósito de temas electorales recientes, si alguien hizo algo, que haga frente de manera personal a eso que hizo, porque los hechos delictivos o los actos delictivos, actos u omisiones de las personas, no pueden serle atribuible a un partido, son personalísimos. Sí, las conductas penales son personalísimas. Sí, bueno, yo te escucho y digo, pues sí, suena bien. Sin embargo, durante muchos años el PRI era el presidente. Se hacía lo que el presidente decía, ¿no? Y eso lo aceptaba el PRI como institución. Yo creo que la historia del PRI asociada a la historia del presidente es un asunto del siglo XX, en donde hubo cosas buenas y malas. No, lo que ocurre es que hace rato tú dijiste algo que por la brevedad del tiempo ya no pudimos, en ello no pudimos abundar. En 2012 el PRI recupera la presidencia desde la oposición. Sí. Es decir, muchas de las cosas que le atribuían a, bueno, es que ganas desde el poder, pues ese argumento se acabó, o por lo menos se reblandeció. ¿Sí? El PRI gana la presidencia desde la oposición, no gana la mayoría en el Congreso, tiene 20 gubernaturas y sabemos que cada día más cuesta un enorme trabajo lograr un voto. Y estoy totalmente consciente de que más que discursos, lo que la gente necesita son resultados y evidencias de que estamos transformándonos y que queremos transparentar, especialmente mi gestión, quiere transparentar lo que hace dentro, incluidos, obviamente, los recursos públicos, que son la principal fuente de financiamiento. Sí, es el colmo que a la fecha no sea obligatorio, ¿no? Pero bueno. Sí, ya veo que tienen su parte de transparencia. Hay una unidad de transparencia creada por la Asamblea. Sí. Que el IFE no ha palomeado, ¿qué? Estamos en espera de que ocurra. Yo creo que es un asunto de días. De días, sí, un par de semanas cuando mucho. Robert Mao te pregunta, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto se robó cuando fue gobernador del Estado de México? ¿Qué representa él como nuevo PRI? Fíjate, Katia, que yo me he negado a admitir esta dicotómica manera de describir al PRI. Viejo PRI, nuevo PRI. No es así. En estos 84 años de vida ha habido muchos PRI. Okay. Y lo que hoy queremos hacer es acreditar que se trata de un PRI en transformación, un PRI que le entiende al mensaje de las urnas de 2000 para acá. Es más, me regreso de 88 para acá, porque 88 es el punto de inflexión en la política mexicana. Claro. Entonces, que es un PRI que tiene no solo los sentidos bien abiertos y dispuestos, sino tiene voluntad para interpretar lo que la gente está queriendo. Por eso nuestro lema
de la Asamblea es transformando a México. Bueno. Si el PRI no se transforma, ¿cómo puede querer transformar a México? Ok, porque, mira, hay muchas preguntas, me voy a saltar un poco más sobre esta cosa del nuevo PRI. Porque fue un eslogan finalmente, no de tu gestión, pero sí de este partido, ¿no? Sí. Nuevo PRI, más cerca de ti, no sé qué. Entonces todo el mundo se quedó mucho con la idea del nuevo PRI. Entonces, por ejemplo, solamente los voy a mencionar. Kravitz 192, NIT 126, O Barrera Jr., Sionware Corporation, @Sionware, Marco Antonio García. Todos se preguntan sobre el nuevo PRI, que si es una evocación del positivismo porfirista, que para cuando aparece, y que si creen que los ciudadanos nos creemos el cuento del nuevo PRI. Estoy haciendo un resumen de todas estas preguntas sobre el nuevo PRI. Yo lo que creo es que este PRI que yo aspiro a encabezar, que tiene su empuje, que tiene su plataforma de despegue en la Asamblea de los primeros días de marzo, está urgido de dar buenos resultados y de demostrar, no en los discursos, sino en los hechos, que somos un partido en transformación. Yo quiero llamar la atención de dos cosas especialmente, una de forma y una de fondo. Tú que estás tan vinculada con las redes sociales, serás alguien que advierta en los próximos días la emergencia, es decir, la salida del movimiento PRI-MX. Es decir, el PRI, aprovechando las tecnologías contemporáneas, encuentra en ello un vehículo no solo de comunicación, sino también de discusión. Es decir, y si hay libertad en un sitio para discutirlo, esas son las redes sociales donde la gente literalmente hace lo que le viene en gana. Bueno, el PRI, en lugar de evadir o esconderse, el PRI crea una organización especializada, así llamada Movimiento PRI.mx, para tenderle un puente, sobre todo a los jóvenes, que son los usuarios frecuentes de las redes sociales, como un vehículo para hacer política. Y que conste, no estoy diciendo para afiliar, Digo, el que quiera afiliarse será siempre bienvenido, pero lo que queremos es interesarle a las personas, que se enteren y se interesen por lo que estamos haciendo. Segundo, estamos creando una secretaría de vinculación con organizaciones de la sociedad civil porque creemos que en el afán de dar resultados, el PRI se tiene que aliar con quienes encabezan buenas causas. No tendremos que esperar a ver si ellos vienen a aliarse al PRI. ¿Cómo es que el PRI, más que discursos, se acerca y hace suyas las cosas que quieren las personas de estas organizaciones, siendo eficaz en su relación con los diputados, con los senadores, con el propio gobierno, haciendo una gestión que la gente aprecie? Si es así, yo creo que la gente va a tener, diríamos, en el PRI a un buen aliado en el que va a creer, si es que no creía en él. Y los que han creído en nosotros van a reafirmar, diríamos, su apego, su adhesión. Pero, Katia, aquí la palabra clave es resultados. No discursos, resultados. A ver, hay muchas preguntas ya sobre las elecciones. Pues tenemos un proceso electoral encima en 14 estados, ¿no? Dice Carlos Lombardo, ¿cuántos estados con realismo piensa ganar el PRI? ¿Sabe de las candidaturas impuestas? ¿Todavía imponen candidatos? ¿Sí? Mira, el que impone candidatos se arriesga a que le ganen. Esa es la historia de las últimas décadas del siglo XX. O sea, cuando el PRI, y tampoco voy a referirme a nombres, pero cuando el PRI se ha equivocado en la postulación, le han ganado. Una buena parte de la militancia de otros partidos, a eso iba, una buena parte de los dirigentes o los candidatos de otros partidos han salido del PRI, justamente cuando nos equivocamos y alguien efectivamente tenía apoyo popular, ha ganado las elecciones. Lo que queremos es evitarlo haciendo que se queden. Por eso la imposición de un candidato, más pronto que tarde, te demuestra el equívoco, ¿no? Van en contra de ustedes mismos. Vas en contra de tus propios intereses. Me gustaría nada más decir, nosotros no postulamos a nadie para perder. Es decir, estas 1,204 cargos que están en juego, queremos ganarlos todos. Hablo de mi deseo. Claro. Sé que no ocurrirá, pero sería gravísimo y contrario a la ética decir, bueno, yo ya sé que vamos a perder en tal o cual lugar. A ver, yo tengo encuestas, yo tengo percepción, yo hablo con la gente y sé dónde tenemos más posibilidades que en dónde. Pero en principio, aquello del carro completo se fue para nunca jamás volver. Pero nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganar todo lo que se pueda. Por una razón, Katia,
Nosotros queremos desde los gobiernos locales, municipales y el gobierno estatal de Baja California, en donde no solo vamos bien, sino iremos mejor en las siguientes semanas. Creo que Baja California la vamos a ganar porque la perdimos hace 24 años con el dolor consecuente. Bueno, el presidente Peña Nieto necesita aliados institucionales, con la ley en la mano, trabajando para todos, pero que interpreten la filosofía política, las propuestas. Para entonces habrá Plan Nacional de Desarrollo, que se tiene que, por cierto, en los primeros 6 meses, o sea, este mayo es cuando habrá Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la mejor comprensión de esta filosofía política, de esta presidencia democrática, de este gobierno eficaz que ha postulado Enrique Peña Nieto, la mejor forma es teniendo aliados en los ayuntamientos, en las legislaturas locales. Por eso nos afanamos en ganar legalmente, legítimamente las elecciones del 7 de julio. Juan Pablo Razo dice, ¿qué están haciendo para recuperar Guanajuato? ¿Llevarán al Congreso de la Unión gastos excesivos del gobernador Juan Manuel Oliva? Por ejemplo. Bueno, yo creo que Guanajuato es otra de las plazas que debemos atender. No hay elecciones en el cortísimo plazo, no. Pero es un estado que nos importa muchísimo, es emblemático, lo digo también sin ambajes, no es para el PAN, también lo es para el PAN, pero para nosotros no es menos importante, de suerte que allí a mí me da mucho gusto ver políticos que están emergiendo, gente joven, mujeres y varones, que lo están haciendo muy bien, sin dejar de considerar a los políticos que tienen muchos años haciendo cosas por el partido en las cámaras, por ejemplo, en el Senado y en diputados. En Guanajuato les vamos a dar pronto una buena sorpresa. Gloria Coria te hace una pregunta, fíjate, interesante. Gloco 12. ¿Se cree que el PRI regresó por ser la mejor opción o por la decepción hacia el PAN o porque el PRD no invirtió lo suficiente? Yo creo que sería muy pobre apostarle a que les vaya mal para que te vaya bien. Yo creo que los ciudadanos tendrán la opinión más autorizada para calificar qué tan bien o mal lo hizo el PAN. Votaron. Yo lo que creo es que esto en buena medida es parte del trabajo del PRI y lo subrayo con toda honradez del trabajo, las ideas y la capacidad de concertar y de convocar de Enrique Peña Nieto. Pero hay una cosa de la que me apercibo y tomo nota. Enrique Peña Nieto ya no estará en las boletas. Es el presidente y él hará su mejor aportación siendo un buen presidente. Lo digo porque esto también me obliga a decir, bueno, y si no tienes a Peña Nieto en las boletas, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, tenemos que ponernos listos, que saber cómo lograr la sintonía del PRI con las demandas de los ciudadanos, cómo seleccionar bien a los candidatos para que no tengamos gente de cuya biografía al rato nos tengamos que avergonzar. Por eso vamos también a aprovechar muy bien algo que para el PRI estuvo vedado durante décadas, las candidaturas externas. Antes, si no tenías una credencial de viejo militante del PRI, no podías ser nuestro candidato. Hoy, la Comisión Política Permanente puede autorizar que alguien que no tiene credencial del PRI, pero que está bien posicionado, que es gente con prestigio, que es gente bien vista, lo podamos convertir en nuestro candidato. O que se haya de otro partido, ¿no? Sí, ¿Tienen visto ahí a alguien como para que vente para acá, que son tus orígenes? Bueno, no ahora, y si lo tuviera tampoco lo diría. Pues sí. Bueno, pero yo te lo puedo preguntar. No, claro, pero lo cierto es que tenemos un mecanismo que ya habla de un cambio de actitud. O sea, en vez de estigmatizar a alguien y condenarlo de por vida, pues vamos viendo, viendo, porque a lo mejor se fue porque nosotros tuvimos un error al dejarlo ir. Pues sí. Habla como Monreal, ¿no? Él se fue por eso, por ejemplo. ¿Cómo Monreal? Creo que no estamos hablando de Monreal. Bueno, está bien. César Mejía Ruiz te pregunta, ¿cuándo comenzarán a tratar el tema Tabasco? ¿Qué método de selección de dirigente estatal aplicarán? El sábado 4 estará en Tabasco para instalar al nuevo delegado general del CEN, que es un senador campechano, es decir, vecino, porque lo que tenemos que hacer es poner orden en casa. Y hoy es muy difícil, para el PRI ha sido muy complicado. Esto es un síntoma, yo diría que de historia reciente. Cuando perdemos la elección, bueno, es el rechinar de dientes, o sea, es muy complejo. Para el PRI es más que una pérdida de una posición política. Culturalmente nos venimos abajo, luego nos peleamos por lo poco que queda, y hablo en términos figurados, por una posición en el comité directivo estatal, etcétera. Tenemos que definir el perfil primero de quién debe hacerse cargo del PRI en los próximos años y después buscar a la persona. En el entendido, Katia, que es una persona la que está al frente del comité, pero que debe ser un equipo
que represente a las corrientes priistas que tienen vida, que tienen actuación política y que todas algo aportarán a la causa común. O sea, ya Arturo Núñez era priista, ¿no? Durante muchísimos años. Bueno, pues y ganó por otro partido. Un buen número de quienes han sido candidatos de otros partidos salieron de nuestras filas. Tenemos que ser mucho más cuidadosos para saber cuándo postular o no postular a alguien. Okay. Por lo pronto con Arturo tenemos una relación de comunicación, una relación fluida, de respeto, y por supuesto que cuando las cosas sean buenas para Tabasco, haremos causa común con él. José Alberto Flores tiene una larga pregunta que voy a tratar es sobre Sonora. Dice, pregúntale por qué no interviene en Sonora. El gobernador viola amparos federales, ha desviado recursos, ha invadido terrenos federales, usurpado funciones de la Comisión Nacional del Agua, ha desviado agua de una presa sin permisos federales, mil tropelías. ¿Por qué usan Sonora como moneda de cambio? Si no intervienen en el 2015, el PRI pierde en Sonora. Por favor, pregúntele esto, dice José Alberto Flores. Debo primero admitir, y no en el caso de Sonora, que los estados donde no tenemos proceso electoral este año no están suficientemente atendidos, no por indisposición, sino porque tenemos que ir primero a donde tenemos que ganar, y especialmente a 4 estados donde no somos gobierno y donde nos han hecho todo tipo de tropelías, como Baja California o Puebla, literalmente persiguiendo gente del PRI, echando mano y abusando del poder. Pero bueno, yo he dicho que con la ley en la mano lo combatiremos. Entonces, esos estados más Oaxaca, Sinaloa y 10 más están siendo especialmente atendidos. Yo tomo nota de lo que aquí se ha comentado y pronto, por supuesto, habrá cambio de dirigencia en Sonora, donde ya hay delegado, por cierto, delegado nuestro. Francisco López Vargas te pregunta, en Yucatán, inicia un proceso contra la senadora Angélica Araujo, exalcaldesa de Mérida, por fraude en su gestión. ¿Defenderá el PRI a ciudadanos o a ella? No, bueno, defenderemos no solo a los ciudadanos, defenderemos la legalidad. Yo creo que cuando este tipo de asuntos se personalizan nos hace daño. O sea, defender más que a ella como persona física, lo que tenemos que defender es la legalidad, porque ese es un discurso que nunca nos va a fallar. Lo digo el discurso en sentido lato, es decir, es una posición política, posición pública que nunca falla. Porque si defiendes personas... Si es de a de veras, si no es de dientes para afuera, claro, porque claro. Si no caiga quien caiga, todo el peso de la ley, y cuántas veces no se echó nada, César, ¿no? Vamos a hacer lo que se debe en Yucatán y donde se necesite. Ok. ¿Me lo prometes? Casi. Sí. ¿Por tu familia? Sí. Ok. Contenta. César Mejía dice, el gobernador Arturo Núñez rechaza designación de delegados federales con historial de operadores del PRI. ¿Les está pasando eso en estados no gobernados por el PRI? ¿No? ¿Contra estados donde sí gobiernan y ponen a delegados cercanos al PRI? Yo creo que el tema de los delegados no tiene que ver nada con así debería ser, con la militancia, sino con el perfil de las personas. No debería, pero es, ¿no? Yo creo que solo que se acredite que efectivamente alguien tiene mala fe, que alguien tiene una consigna para hacer daño. Que discrimina por su afiliación política. Bueno, yo creo que todos los gobiernos, y no hablo solo de los de origen priista, tienen derecho a colocar en la administración pública a aquellas personas que gozan de su confianza porque den el kilo profesional correspondiente. Pero así si creo. Ustedes de eso se quejaban del PAN. No, por eso, nosotros nos quejamos, fíjate, y no quiero hablar de nombres para no herir susceptibilidades. No, tú no has querido hablar de nombres todas las entrevistas. Inclusive de gente que perdía elecciones y los refugiaban en las delegaciones federales, y entonces traían una especie de inquina política, de ganas de cobrársela a quien no se las hizo, que bueno, les hizo cometer tropelías o convertir a algún municipio en el reinado, en el reino de las despensas. Sí. Bueno, mira, te voy a hacer esta pregunta porque así la mandaron tal cual te la voy a leer. Kravitz 126 dice, ¿sabía de los riesgos que implicaba contratar a Rosario Robles pese a su negro currículum? Bueno, primero, el PRI no la contrató, yo no puedo decir algo sobre eso especial, pero sí puedo hablar de Rosario. Yo lo que creo es que ella es una mujer competente, es una mujer que sabe de política social, es una mujer con prestigio en el trabajo público,
y totalmente comprometida con el proyecto de Enrique Peña Nieto. Y lo digo desde el sitial del presidente del PRI cuando ella no es priista. Yo creo que el gobierno no tiene que ser solo para los priistas, sino para la gente que tiene agallas, habilidades y suficiente competencia. Ella la tiene. Pregunta que si no, que se van a castigar a todos estos operadores en Veracruz que salieron en los videos que exhibió el PAN, ¿no? Pregunta José Antonio, lo pregunta Clara Toribio, también dice, por ejemplo, sobre el escándalo en la Sede Sol, y vuelven a mencionar. Hay muchas preguntas sobre, pues ya la famosísima Andrea Benítez, alias Lady Profeco, ¿no? Que ustedes como el PRI, ¿cómo permiten este tipo de actitudes? ¿Cómo hay cabida, como dice Alfredo Garduño, para jóvenes como los jóvenes Romero Deschamps, Gamboas, Manlios? Yo creo que hay, insisto, a fuerza de que alguien lo dice y se repite, parece que se construyen verdades. Nosotros hemos insistido en el caso de Veracruz que nos atendremos al resultado de las investigaciones penales. Hay una denuncia en la PGR, pues que terminen de hacer la investigación correspondiente y que no sea como que a mí me parece, yo creo que para mí que ocurre, pues que se pruebe y de veras, y si una vez probado alguien se tiene que ir, no solo de su puesto, sino a la cárcel o serle fincada una responsabilidad penal, el PRI no va a interceder por nadie. Por nadie. Por nadie. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, ojalá sigamos platicando. Sí, seguro sí. Por favor. Claro. Sí.